Bueno, buenos días a todos, respetados ingenieros. Vamos a revisar ejercicios correspondientes al capítulo 2 del profesor, perdón, capítulo 3 del libro del profesor Hibbeler, a quien le doy todos los créditos correspondientes. Muy bien. Vamos a revisar, vamos a hacer unos ejercicios. El objetivo de la idea de esta charla, pues es que les quede unas herramientas más completas, pues para que puedan abordar de manera más adecuada, pues todos los ejercicios que ustedes vean prudente hacer. Muy bien. Vamos a tomar este ejercicio, el ejercicio correspondiente al 3.52, que nos indica el profesor Hibbeler. Vamos a revisar. Muy bien. Permítanme un segundo, entonces comparto nuestra aplicación. Permítanme un segundo, por favor, si son tan amables. Ya voy a compartir la aplicación. Pues muy bien. Muy bien. Ahí he empezado a compartir nuevamente. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio que nos propone el profesor Hibbeler es el siguiente. Nos dice que tenemos este sistema. Parece que es como una especie de una base de una oruga, puede ser de una máquina, que está sostenida por estos cables, por estos tres cables, y nos dice que el tractor tiene una masa de 8 megagramos, una masa. Entonces, digamos que haciendo una claridad sobre esta condición, pues los 8 megagramos son aproximadamente 8 toneladas de masa, que podremos decir tentativamente por ahora que son 80 kilonewtons, ¿sí? Aproximadamente, vamos a decir que son 80 kilonewtons, o sea que son 8 toneladas. 8 megagramos, kilogramos, sí, 8 kilonewtons. Bueno, vamos a asumir que tenemos este valor de un peso de 80 kilo, un peso de 80 kilonewtons. Muy bien. Entonces, para resolver este tipo de problemas, tenemos que identificar inicialmente que tenemos un problema en el cual tenemos un caso de fuerzas no coplanarias, lógicamente es un caso de fuerzas no coplanarias porque están en el espacio, pero que son concurrentes, concurrentes. En este caso, pues podemos identificar, si ustedes ven prudente, tensión 1, tensión 2, tensión 3. Bueno, o indiferentemente como las llamemos. Digamos, tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Este elemento, pues tiene cada una de sus condiciones, tiene sus fuerzas, podemos dibujarla aproximadamente. La primera acá, la segunda acá y la tercera acá. Y aquí llegan a una condición de una fuerza, ¿sí? Que es este elemento, que es la componente digámoslo así, de esta fuerza que está generando sobre esta tensión. Tengamos en cuenta que esta fuerza es la que está elevando, ¿sí? O está siendo por decirlo así, la resultante de estas fuerzas. Esta fuerza pues tiene que estarse equilibrando, lógicamente, también con una fuerza adicional, que es la debida a fuerzas gravitacionales, que es el peso, ¿sí? Que es el peso. O sea, aquí en este caso es importante identificar que esta sería como la resultante de estas fuerzas, pero que esta fuerza se está equilibrando directamente con esta. O sea, esta es la resultante de T1, T2 y T3, pero, ¿sí? Pero que a la vez está equilibrando con el peso, que el peso nos están diciendo que son 80 kilonewtons. Pues nada, empecemos, vamos a resolver esto de una manera
didáctica, haciendo lo que nosotros ya habíamos hecho. Permítanme un momento, voy a traer nuevamente la imagen. ¿Sí? Vamos a traer la imagen más pequeña para poder hacer lo que habíamos dicho. ¿Sí? Le vamos a conocer como nuestros cajoncitos. ¿Sí? Entonces vamos a tomar, lógicamente, en este punto. Muy bien, vamos a colocar aquí. Vamos a considerar primero T1. T1. Vamos a considerar aquí la tensión T1. La tensión T1. En este caso de la tensión T1 podemos ver fácilmente que sus componentes, ¿sí? Vamos a dibujarlas con este porque de pronto esto nos da una mejor visión. Aquí tenemos esta componente que será la componente en la dirección Y. Tenemos esta componente que sería lógicamente en la dirección X. Y tenemos esta componente, ¿sí?, que es en la dirección Z. Esas son las tres componentes. ¿Qué es lo que requerimos para esto? Pues lo que requerimos son sus respectivos cosenos directores. Para eso vamos a utilizar nuestro pequeño artificio de nuestros cajoncitos. Le vamos a llamar, vamos a identificar cuánto vale L. L no es otra cosa que la raíz cuadrada de cada uno de los valores. ¿Cuánto tiene en X? En X nos dicen que los dos elementos están a 2 metros, únicamente 2 metros al cuadrado, más cuánto mide en Y. En Y nos dice que en este caso, en Y, esto mide 1,25, 1,25 al cuadrado, más cuánto tenemos en Z. En Z, pues es esta medida que hay de aquí a acá para armar la diagonal de nuestro primer cajón, que es 3 metros. Si hacemos esta condición, vamos a llegar a que este valor es igual a, permítanme, vamos haciendo, entonces sería 4 más 1,25 al cuadrado más 9. Obtenemos la raíz cuadrada de este valor y esto me da 3,81 metros. 3,81 metros. Muy bien, 3,81 metros, que es el primer valor. Entonces podemos encontrar cuál es el valor del cajón, del primer cajón, o sea, coseno, perdón, cuál es el valor del primer ángulo. Coseno de θ en X, pues va a ser la componente en X, el valor en X, que es 2. Permítanme, discúlpenme, voy a correrlo acá, pues para poderlos hacer adecuadamente. El coseno del coseno director en X sería, pues sería 2 dividido 3,81. El valor del coseno en θ en Y va a ser igual a 1,25 dividido 3,81, y el coseno del ángulo con respecto a Z, pues no es otra cosa que 3 dividido 3,81. Pues encontremos estos valores y los dejamos expresados en función del coseno. Muy bien, esto sería 2 dividido 3,81, eso me da 0,52, un valor aproximado, dividido 0,32, ¿sí? Y 3 dividido 3,81 me da 0,78. 78, ¿sí? Esos son los valores de los cosenos directores. Tengan en cuenta, ingenieros, las direcciones, ¿no? Por ejemplo, para este primero, esta componente en X va en el sentido negativo, esta componente va en el sentido positivo de Z y esta va en el sentido positivo de Y. Entonces, tengamos en cuenta esos valores. Muy bien. Pues nada, el valor de la tensión 1 vectorialmente sería igual a ¿quién? A tensión 1, por el coseno del ángulo, o sea, 0,52, negativo, porque va en el sentido negativo en la dirección Y, más, ¿por qué más? Perdón, en el sentido Y, ofrezco disculpas, es negativa también. No, disculpen, en el sentido X es negativa, en el sentido
en el sentido Y es positiva, entonces sería T1 por 0.32 en la dirección J, más, lógicamente, T1 por 0.78 en la dirección K, teniendo pues el primer vector, que es el vector correspondiente a la tensión 1. Muy bien. Veamos muy bien, veamos ahora qué es lo que pasa con el vector T2. Con el vector T2, que creo, hago la observación, es el de acá atrás. Muy bien, es el vector T2, vamos a dibujarlo, vamos a pasar esto acá. Y vamos a dibujar sus respectivas componentes. Pues, ¿qué componentes tenemos para este vector? Que es el vector T2. El vector T2 está aquí. Tenemos una componente en este sentido, en la dirección X, y una componente en este sentido, en la dirección Z. Esas serían las dos componentes que tenemos. Muy bien, volvemos a aplicar el mismo concepto. En este caso, ¿cómo encontraríamos el valor de nuestra cajita? Sigue siendo la misma condición. L es igual a la raíz cuadrada de ¿cuánto tiene en X? En X nos dice que esta distancia mide 1 al cuadrado más ¿cuánto tiene en Y? Pues vale 0 al cuadrado más ¿cuánto vale en Z? ¿Cuánto vale en Z? En Z vale 3 metros. Esto al cuadrado. Esto es idénticamente igual a 9 más 1, 10. Pues la raíz de 10, para, digamos, colocar un valor numérico, sería 3.16 metros. ¿Sí? Recuerden que esto es metros, pero los cosenos directores, pues no son en metros. El coseno de θ en X, pues sería ¿quién? El valor en X, que es 1 dividido 3.16. El coseno de θ en Y sería 0 sobre 3.16. Y el coseno director en Z, pues no es otra cosa que 3 dividido 3.16. Esto no me da otra cosa que el primer valor, 0.316. Este valor me da 0 y este valor me da 0.94. Muy bien, entonces ahora sí, verificando las direcciones, miremos que la dirección en X es positiva y la dirección en Y, la dirección en Z es positiva. Pues nada, el vector T2 la puedo escribir como T2 0 por 0.316 en la dirección Y, más 0 en la dirección J, más K, más K, más K, 0.10, perdón, T2 por 0.92 en la dirección K. Ese es el vector T2, ¿sí? Recuerden que esta es su magnitud y estos pues los respectivos cosenos directores. Muy bien. Veamos el último vector. El último vector, que es el correspondiente a T3, es el elemento que tenemos acá. Este es el vector T3, pero con una particularidad, ¿no es cierto? O sea, la particularidad que vamos a tener en este vector, ¿sí? Tenemos esta componente y tenemos la componente en Z positiva. Ya habíamos dicho, esto tiene las mismas dimensiones de T1 en cuanto a nuestra famosa cajita. L es la raíz de ¿quién? Pues de X. En X tenemos 2 al cuadrado más en Y tenemos 1.25 al cuadrado más en Z tenemos 3 al cuadrado. Entonces esto no es otra cosa que lo que ya habíamos obtenido, ¿no es cierto? 1.25 al cuadrado
más 9 más 4 y sacamos, obtenemos la raíz de este valor que nos da exactamente lo mismo, 3.81. 3.81 metros. Entonces el coseno de θ en X, pues no es otra cosa que 2 dividido 3.81. El coseno de θ en Y no es otra cosa que 1.25 dividido 3.81. Y el coseno de θ en Z no es otra cosa que 3 dividido 3.81, dándonos unos valores correspondientes a, pues ya los habíamos obtenido, pero pues es simplemente para no estar interrumpiendo la imagen, 0.52, 5 dividido 3.81 es 0.32, ¿sí? Y 3 dividido 3.81 es 0.78. Tengamos en cuenta que a diferencia de la tensión 1, el vector T3 cambia en el sentido de algunas de sus componentes. En este caso, la componente en X es negativa y la componente, perdón, sí, la componente en X es negativa y la componente en Y es negativa y solamente es positiva la componente en Z. Esto me da que esto me daría menos T3 por 0.52 en la dirección Y, menos 0.32 por T3 en la dirección J, más 0.72 en la dirección K. Y finalmente, pues la última componente que tenemos, que sería esta componente, que necesariamente esta componente es la resultante de estas y que tiene que equilibrarse con el peso. ¿Sí? Ya tenemos una componente del peso, llamémosla aquí una componente del peso, que es igual a menos 80 kilonewtons en la dirección K. Negativa, pues porque tiene que ser representativa con respecto a ese valor. Muy bien. En ese orden de ideas, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, si esto está en equilibrio, considerando el principio traslacional, esto debe dar idénticamente igual a 0. O sea, T1 más T2 más T3 más el peso, vectorialmente deben dar el vector 0, dándome esto que me da un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, ¿cómo lo podemos revisar? Sería menos 0.52 T1, sería. Bueno, vamos a tratar de traer los vectores acá. Es algo que, a ver, vamos a ver, creo que es con esto. Señalamos aquí. Y es este, discúlpenme, es este. Es este. Vamos a la siguiente. Y pegar. Ay, champe, no. Dios. No. No, entonces sería. Vamos a escribirlos aquí. T1 es igual a menos 0.52. 0.52 y 0.32 y 0.78 más T1 más 0.32, esto en la dirección I, 0.32 T1 en la dirección J, más 0.78 en la dirección K. Por favor, voy a verificar. 0.78, negativo, positivo, positivo. Muy bien. Ahora, por otro lado, el T2, 0.31, o bueno, interior, T2 es 0.31, T2 en la dirección I, más 0, T2 en la dirección J, más
0.94 en la dirección K. Muy bien, y el T3 es otra cosa que menos 0.52 en la dirección T1, menos 0.32 T2 en la dirección J, más 0.78 en la dirección K. Creo que tenemos un error. Estaría totalmente convencido de que estos dos elementos deben tener componentes. Esta tiene una componente en Y. No, sí estamos en lo correcto porque esta es positiva y esta es negativa. Y lógicamente, pues el peso, que es igual a menos 80 kilonewtons. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues no tenemos otra cosa que un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, dándonos 0.52 T1 más 0.31 T2 menos 0.52 T3, perdón, es aquí, T3, 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 J más 0.78 T3 en la dirección K, más 0.52 T3, idénticamente igual a 0, representándome la condición de fuerza en X igual a 0, o sea, 0.32 T1 más 0 T2 menos 0.32 T3 igual a 0. Y la última condición sería 0.78 T1, 0.94 T2, aquí discúlpenme, T2, aquí falta el T1, T2 más 0.78 T3, idénticamente igual a 80 kilonewtons. En este orden de ideas, pues es muy sencillo. Podemos decir que T1, T2 y T3 no es otra cosa que resolvemos este sistema. Para eso acudimos a alguna aplicación de internet, pues ya no es el objetivo de este curso, ya el objetivo de este curso es la matemática, perdón, el elemento. Entonces tenemos, lo vemos acá, 0.52, 0.31 y menos 0.52. Menos 0.52, 1 y menos 0.52, y eso idénticamente igual a 0. Verifiquemos. 0.31, disculpen, es 0.31. Es 0.31. 0.31, muy bien. Vamos con la siguiente ecuación. Sería 0.32, 0 menos 0.32, 0. 0.32, 0 y menos 0.32. Esto me da idénticamente igual a 0. Ahora la última condición. 0.78, 0.94, 0.78, todas positivas. 0.78, 0.94, 0.78 y esto idénticamente igual a 80. Vamos a verificar. 0.78, 0.94, 0.78, 80. Muy bien, en ese orden de ideas, pues nos apoyamos de esta herramienta, le decimos que nos resuelva este sistema. Y aquí están las soluciones, pues todas son positivas, como era lo que se esperaba. O sea, matemáticamente lo que nos está indicando, pues es que son tensiones. Entonces hacemos de una forma más explícita, 62.000 dividido 3.653. Esto da 16.97, la primera. 16.97, estos serían kilonewtons. La otra sería
16.000, 56.93, 56.93. ¿Sí? Y la última es exactamente igual a la primera, ¿sí? Entonces sería 16.000, perdón, 16.97 kilonewton. Y esa sería pues la solución de este sistema, teniendo en cuenta que prácticamente lo que tenemos que hacer siempre es el principio de equivalencia traslacional, donde la suma de fuerzas debe ser idénticamente igual a 0. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Acudimos al libro del profesor Hibeler, a quien le doy, lógicamente, todos los créditos correspondientes de estos ejercicios que estamos utilizando. Esto es la parte más importante que ustedes tienen que manejar por ahora, ¿sí? Es un tema importante donde pues tienen que revisar. Miremos este ejercicio. En este ejercicio pienso que ya podríamos dar por terminado este capítulo. Sin embargo, en próximos videos, si encuentro ejercicios que sean, digamos, con un grado de dificultad donde requiera algo más, pues sería importante revisarlos. Miren, vamos a hacer este ejercicio, no el 358, sino el 359 del libro del profesor Hibeler. No me cansaré de decir que le doy los créditos correspondientes al profesor. Entonces, pues nada, miren, dice, si cada uno de los cables puede soportar una tensión máxima de 100 newtons, o sea, estamos hablando, ¿sí?, de que aquí tenemos estos tres cables, ¿sí?, y que este elemento tiene una fuerza hacia acá. Dice, tensión máxima de 100, determine la masa máxima del cilindro que se puede mantener en equilibrio. Lógicamente, mis queridos ingenieros, lo que nos pretende el profesor Hibeler en este ejercicio es pues darnos a entender, ¿sí?, que cuál es la condición que pues se puede presentar bajo esta situación física para que podamos colgar o tener una masa como la que tenemos acá. O sea, aquí la incógnita, lógicamente, es cuál es el peso máximo. Lo importante de este ejercicio que veo interesante es que tenemos que relacionar, o sea, siempre tenemos que considerar que la sumatoria de fuerzas, ¿sí?, o sea, el principio traslacional me tiene que dar el vector cero. Eso es lo más importante que tenemos que revisar a este punto. Pero bueno, o sea, además de eso, siempre tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Es equilibrar este sistema, pero no empecemos a desarrollar un problema siendo mecanicistas, sino pensando qué es lo que estamos haciendo. En realidad lo que queremos equilibrar en este caso es el sentido Z. Es el sentido Z, ¿sí? El sentido Z. Entonces, pues no empecemos a resolver ejercicios como mecanizando siempre, sino mirando a ver qué es lo que pasa, qué es lo que queremos equilibrar. ¿Y por qué es este caso particular? Pues porque esta fuerza, que es el peso, está en el sentido Z. No significa que siempre vamos a tener que equilibrar un solo sentido. Puede ser que nos coloquen esto con alguna otra condición muy particular, pero lo que nosotros en realidad estamos buscando es equilibrar el sentido Z. Entonces, pues encontremos un equilibrio, o sea, digamos que cuál es la sumatoria de fuerzas en el sentido Z. Pues necesariamente debe dar igual a 0. Entonces, llamemos a esto, permítanme un segundo. Bueno, sí, lo voy a colocar aquí, a esto T1, a esto T2 y a esta T3. Miremos que la tensión T1 no tiene componente en el sentido Z. En teoría no estaría haciendo un efecto sobre el sentido Z. Las que estarían haciendo efectos sobre el sentido Z, pues serían T2 y T3. Voy a llamarle a esto, mis respetados ingenieros, voy a llamarle a esto L2 y a esto L3. Saquemos cuál es el valor de L2 y saquemos cuál es el valor de L3. Cada vez que van viendo los videos y cada vez que vamos avanzando, voy a tratar de ser menos explícito, teniendo en cuenta que ya les estoy dando las herramientas suficientes para que podamos entender lo que estoy haciendo. L2
La longitud de L2, ¿cuánto es? La raíz cuadrada ¿de quién? ¿Cuánto tiene en X? En X tiene 1 al cuadrado, más, ¿cuánto tiene en Y? En Y, ¿sí? En Y tiene 2 metros, aquí lo podemos ver, 2 metros, mírenla aquí, 2 metros, 2 metros al cuadrado, más, ¿cuánto tiene en Z? En Z tiene 2 metros, más 2 metros al cuadrado. Esto nos da aparentemente un triángulo, ¿sí? Bueno, no voy a decir un triángulo pitagórico, 2, o sea, 4, 8, 4 más 4, 8 más 1, 9, la raíz pues da 3 metros. 3 metros. Ahora sí miremos qué pasa con L3. La raíz cuadrada de cuánto tiene en X tiene 1, más cuánto tiene en Y. En Y tiene 1.5, 1.5, aquí la podemos ver, 1.5 al cuadrado, más cuánto tiene en Z. En Z tiene 3 al cuadrado. Si hacemos esta operación, podemos llegar a la conclusión de que esto tiene 1.5 al cuadrado más 9 más 1, perdón, 1.5 al cuadrado más 1 más 9. Obtenemos la raíz de este valor y nos da un valor cerrado de 3.5. ¿Por qué hice esto? Porque pues voy a aprovechar, ¿sí? Para obtener directamente ya el equilibrio en Z. Si se dan cuenta, ¿sí? Estas dos componentes, las componentes de tanto la fuerza, en este caso, tensión 2 como tensión 3, pues son positivas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en Z, sumatoria de fuerzas en Z, vamos a hacer fuerzas en Z, es igual. ¿Cuánto tenemos en Z? Pues sería, empecemos, T2 por el coseno del ángulo, que sería, ¿cuánto sería? 2, que sería 2 dividido 3. 2 dividido 3. Más, ¿qué otra componente en Z tenemos positiva? Tenemos la de T3. Más T3, ¿cuánto vale su coseno director? 3 dividido 3.5. Muy bien, menos lo que se va a equilibrar, que sería el peso. Y pues por el principio traslacional esto debe de dar igual a 0. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? O sea, usted llega a la conclusión y dice, hombre, lo que sucede es que nosotros tenemos una condición en la cual, ¿sí? Tenemos una ecuación con una ecuación con dos incógnitas, porque W lo conoce. Pero, si retomamos el ejercicio, miren lo que dice. Cada uno de los cables puede soportar una tensión máxima de 1000 newtons, o sea, de 1000 kilonewtons, ¿sí? De un kilonewton, perdón, de un kilonewton. Entonces, en realidad, estos valores nos los están dando y lo que nos están solicitando es la incógnita del peso. Entonces, por lo tanto, el ejercicio prácticamente está resuelto. ¿Por qué está resuelto? Porque esto es un kilonewton por 2/3 más un kilonewton por 3 dividido 3.5, ¿sí? Recuerden que los cosenos directores son valores adimensionales, esto es adimensional, esto es adimensional, y esto me da este valor en kilonewton. Entonces procedemos a hacerlo y lo sumamos, pues esto no da sino 3 dividido 3.5, eso me da 0.85 más 2/3 es 0.6, 0.67, discúlpenme, es 0.67. Esto me da un valor aproximado de 1.52 kilonewtons, ¿sí? O sea, ¿qué significa esto? Significa que bajo esta configuración, con este elemento horizontal y estos dos elementos en esta condición, la máxima carga que se puede colocar va a ser de 1.52 kilonewtons. Es importante de que ustedes tengan en cuenta que esos elementos eso están estableciendo. Muchas gracias. Eso era lo que les tenía que compartir en este video.